Ven, que ahora sí estamos más rápido. Nos quedamos aquí. Muy bien. Ahora, te dice, resuelva la inecuación. Bueno, ya sabemos que para no alterar la expresión, tenemos que eliminar del lado izquierdo, restamos menos 2x y colocamos del lado derecho menos 2x para no alterar la expresión. Ahora, me está quedando x al cuadrado menos 2x mayor a 0. La pregunta es, si pueden tener su cámara activa, genial, porque eso me indica que están atentos a la clase. Eric, ¿qué podríamos hacer ahí para resolver Factorizar, esa desigualdad? tal vez factorizar. Tal vez factorizar. A ver, para yo factorizar esa ecuación, yo tranquilamente puedo sacar el factor común x, ¿cierto? Y esta ecuación la podría transformar en, vamos a colocarla aquí arriba, x por x menos 2 mayor a 0, ¿cierto? Pero ahora, ¿de qué me ayuda eso, Eric? Dividir por X. Ajá, ahí está justamente el error típico que dije que cometen los estudiantes en un examen. Ese es el error típico, dividir ¿Qué se entre hace, X. profe? Entonces, ahí no, todo lo contrario, no hay que dividir para nada. Profe, Adelante, Bruno. me parece que ahora podemos aplicar las propiedades que acabamos de ver, porque Exactamente. vamos a todo. Ahora sí es el momento de aplicar las propiedades que acabamos de ver. Esto que está aquí, Bruno, muy bien eso que acabas de decir. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarle nombre. Este que está aquí, Bruno, ¿quién sería? Y este aquí menos 2, Bruno, ¿quién sería? Con respecto a la propiedad que vimos en clase. Profe, el primero sería como A, el El segundo sería primero como B, sería como A y el segundo sería como B. como B. Entonces ya nosotros vimos las propiedades de A por B mayor a 0, ¿cierto? Vimos que la condición 1 era A mayor a 0 y B mayor a 0. ¿O quién? ¿Qué otra condición se cumple? Para A menor a 0 y para B menor a 0. Eso lo acabamos de ver ahorita. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a aplicar esa propiedad en el ejercicio? Ahí le acabo de dar la clave del éxito. Imagínense o relacionen. Si yo tengo un producto, lo que dijo Bruno, muy bien. Relaciona A con X y B con X menos 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar el ejercicio? Coloco X, colócalo aquí, X por X menos 2 va a ser mayor a 0. Vamos a colocar, esto significa entonces. Entonces, ¿qué va a pasar? La condición es, la primera condición, que X, que A, sea mayor a 0. Que X sea mayor a 0 y que X menos 2 sea mayor a 0. ¿O qué otra condición debe pasar? Bruno, ¿me la puedes dictar, por favor? Sí, profe, que X sea menor a 0 Que X sea menor a 0, muy bien, y y que X menos 2 sea menor a 0. exactamente. Así es como se resuelve el ejercicio. Repito, muchos estudiantes, te lo digo por experiencia cuando corrijo exámenes, cometen el grave error de dividir. Y dividir, ustedes no pueden dividir variables. De hecho, si quieren lo anotan. Nota, no se puede dividir variables si estamos haciendo una inecuación. No puedo dividir variables. Una nota así bien grande para que no se les olvide. ¿Qué se puede dividir en una inecuación? Se puede dividir un número, eso sí, pero una variable no. Eric, ¿estamos claros que ya no se puede dividir una variable? Sí, Se puede muy claro. dividir, es un número, ¿cierto? Ahora, vamos a ver aquí. Continuamos. Voy a simplificar. Aquí te quedaría x por x menos 2.
es importante, chicos, que ustedes vayan haciendo anotaciones en la clase y vayan haciendo el ejercicio conmigo, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo al ritmo que yo estoy avanzando. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplifico. Coloco x mayor a 0, x mayor a 0, y ese menos 2 que está negativo, ¿lo paso para el otro lado positivo? No, ¿verdad? Así no es. Por ejemplo, si yo tengo x menos 2 mayor a 0, no es que yo el menos 2 lo pase para el otro lado. No, es que yo sumo 2 del lado izquierdo. Fíjate, yo sumo 2 del lado izquierdo y también sumo 2 del lado derecho. Entonces, se cancelan los dos, se cancela el 2 positivo, se cancela el 2 negativo. ¿Y qué te queda? X mayor a 2. Entonces, obviamente, en un examen no vamos a hacer esto. No, ya directamente hacemos X es mayor a 2. Directamente sin hacer ese paso. Ahora, esto lo borro, no es necesario. Ya lo vimos. Cierro aquí, cierro paréntesis. Y X es menor a 0. Y X igualmente. Como tengo un menos 2 del lado izquierdo, sumo 2 del lado izquierdo, sumo 2 del lado derecho. Te va a quedar X menor a 2. Ahora, aquí viene la parte, digamos, entre comillas, difícil. Ese X mayor a 0, ¿cómo nosotros lo podemos transformar o en qué rango yo estoy estudiando? La pregunta va para Eric. Eric, ¿cómo yo puedo transformar ese X mayor a 0? Acuérdate que ¿Cómo nosotros transformar? vimos un rango. Ajá. ¿Cómo que transformar? Es decir, ¿para qué valores de X, sabes que X pertenece a qué rangos, a qué rango pertenece, por ejemplo, X mayor a 0? ¿A los naturales? Ya, pero todavía no me convence. No necesariamente los naturales. Pueden haber ahí números ¿Reales? decimales. Ya, pero ¿de qué rango? Por ejemplo, te voy a ayudar, te voy a ayudar. X pertenece a, si es X mayor a 0, iría desde 0 abierto hasta más infinito abierto. ¿Sí o no? ¿Reales positivos? Reales positivos. Pero yo no lo voy a colocar así, yo no voy a escribir reales positivos, no. Ya yo estoy en un nivel en que ya yo domino los intervalos. Entonces yo voy a colocar, en vez de colocar X mayor a 0, coloco desde 0 abierto hasta infinito. Ahora, ¿cómo hacemos el otro? Y ¿cómo coloco X mayor a 2 en intervalo? X pertenece abierto en 2. Ok, no, Está más. este X pertenece, ya es para todo el rango. Ah, Ajá, entonces sería abierto en 2 exactamente, hasta muy más bien. infinito. Abierto en 2 hasta más infinito. Excelente eso que acabas de decir. Muy bien. Ahora aquí cierro paréntesis. Voy con el otro. Y X menor a 0. Bueno, igualito, coloco X pertenece a qué intervalo. ¿En qué intervalo estoy? Quiero que me ayude. A ver, allá vemos a Carlos. Carlos, ¿me podrías ayudar con ese intervalo? X menor a 0. X va desde infinito negativo Muy hasta bien. abierto en 0. Excelente. Desde menos infinito negativo hasta 0 abierto. Muy bien. Bruno, ¿qué más me falta? Falta todavía. Sí, Y falta un y desde el menos infinito abierto desde menos hasta el infinito 2. abierto hasta 2. Y hasta 2 abierto también. Abierto también. Les voy a ser sincero, es largo, pero es la manera correcta de yo resolver una desigualdad. Esa es la manera correcta, aplicando
las propiedades y analizando cada intervalo. Ahora, ¿cómo yo doy la solución, por ejemplo, de este primer intervalo? ¿Cómo doy mi solución de este primer intervalo? Fácil. Lo pueden graficar en la recta real. Vamos a graficar aquí rápidamente mi recta real. Coloco mi recta real. Vamos a hacerlo aquí de otro color. Colocar aquí desde menos infinito. Desde menos infinito, aquí más infinito. Y voy desde 0, aquí está 0, y vamos a suponer que aquí está 2. Entonces, este que está aquí es 0, y este que está aquí es 2. Como voy desde 0 abierto, coloco un círculo abierto. Coloco un círculo abierto desde 0 hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. Ahora, como yo voy desde 2 abierto, me voy a mover hacia la derecha, porque voy desde 2 hacia el más infinito. Desde 2 hacia el más infinito. Les pregunto, chicos, si eso que está ahí es la unión, ¿dónde está la región más rayada? ¿Cuál sería la solución para ese intervalo? ¿Desde 2 hasta infinito? Desde 2 hasta infinito. ¿Quién lo dijo? ¿Nombre, por favor? Eric. Eric, muy bien, Eric. Iría desde 2 hasta más infinito. Ahora, vamos a estudiar el otro intervalo. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo ahora de otro color. Colocar aquí desde menos infinito. Sería desde menos infinito hasta más infinito. Y me voy a parar en los puntos específicos. Me voy a parar en 0 y me voy a parar en 2. Entonces, en 0 y me voy a parar aquí en 2. Ahora, fíjense que voy a ir desde menos infinito hasta 0. Allá, desde menos infinito hasta 0, iría de aquí hacia allá, ¿cierto? Desde menos infinito hasta 0, ojo, abierto. Esta sería mi región, desde menos infinito hasta 0. Pero ahora yo me quiero ir desde 2 hasta menos infinito. Allá. Desde 2, a ver, al revés. Desde 2 hacia menos infinito. Entonces, les pregunto, chicos, ¿y dónde está la región más rayada? ¿Dónde estaría Profesor, la la región más región? rayada Desde estaría menos desde infinito menos hasta 0. infinito Desde hasta menos 0. infinito hasta 0. ¿Eso fue muy difícil entenderlo? Esa es la parte difícil de resolver un ejercicio. Es esta, hacer este análisis. ¿Por qué? Porque yo ahora, fíjate, mi solución aquí, vamos a colocarla aquí, vamos a colocarla así, va a ser desde que x por x menos 2 es mayor a 0, va a pertenecer ¿a quién? Voy a colocar que x pertenece a este que aquí me dio desde 2 hasta más infinito, ¿cierto? Desde 2, ya va. Desde 2 hacia más infinito. Y el otro me dio desde menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta 0. Ahora les pregunto, chicos, ¿cuál va a ser mi conjunto solución? ¿Cuál va a ser mi conjunto solución en este ejercicio? ¿Cuál va a ser entonces mi conjunto solución? Si ya yo sé que esto que está aquí lo puedo simplificar a un rango desde 2 hasta más infinito. Eric, ¿cuál sería mi conjunto solución en este ejercicio? Creo que iría desde menos infinito abierto hasta 0 abierto. ¿Correcto? ¿Y qué más? ¿O solamente iría desde menos infinito? No, porque luego no sé si tendré que ser unido. No creo. Exacto. ¿Sí? Unido desde Desde 2. 2 abierto hasta más infinito. Esa sería el conjunto solución. Esa sí sería el conjunto solución. Entonces,
Para nosotros dar la solución concretamente, usted le van a colocar así al profesor. Profesor, el conjunto solución va a colocar C.S, va a ser igual. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta 0, abierto, unido, desde 2, abierto, hasta más infinito. Y esto que está aquí sería mi solución. Entonces, este ejercicio, chicos, aunque ustedes lo vean fácil, no es fácil. Muchos se caen porque no dominan las propiedades. Hacen eso, empiezan a dividir, pasan para el otro lado y no. Entonces, ya ustedes saben a partir de hoy que en una inecuación no se pasa variables. Se puede pasar un número, se puede sumar un número, se puede restar un número, se puede multiplicar un número, se puede dividir un número, pero una variable no. No se pasa. ¿Alguien tiene alguna duda? Eric, Carlos, Bruno, ¿se entendió? Chicas, Sí, profe, todo. Lisbeth, Andrea, Perfecto. Jessica. Acuérdense, yo siento que a lo mejor están tímidos por ser el primer día, pero normal, estamos aprendiendo, chicos. Repito, muchos estudiantes no saben hacer esto. No saben ni siquiera cuándo es mayor igual. Entonces, ¿cuándo es mayor o cuándo es menor? Ahí es donde se utiliza el abierto. ¿Cuándo es mayor igual? ¿Cuándo es menor igual? Ahí se utiliza cerrado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Ahora, vamos a hacer, a partir de ahorita, este método no es muy utilizado porque es muy largo. Imagínense, ya, ahorita fue con este ejercicio, que era nada más el producto de 2 términos. Pero imagínense que ahora yo tenga el producto de 3 o 4 términos. Horrible, porque entonces tendría que estudiar cuando el primer término es mayor a 0, cuando el primer término es mayor a 0, cuando el otro es mayor a 0, y si uno es menor a 0, todos cambian. Entonces imagínense todas las condiciones que yo debo de estudiar si tengo varios productos, que es lo más probable. Entonces, este método no se utiliza, pero es importante saberlo, porque esto es la raíz en una inecuación. Ya el método que les voy a explicar ahorita les va a abrir los ojos. Van a decir, ah, no, profesor, este método sí me gusta, con este sí me quedo yo. Pero me gustó explicarles esto para que ustedes sepan los dos métodos. Porque ustedes no saben si en algún momento este método les va a servir. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya puedo, porque voy a borrar la pizarra. De todas formas, chicos, estoy grabando la clase, pero sí me gustaría, porque por experiencia lo veo, el alumno que copia en clase, el alumno aprende más. Y así es en un salón de clase. Nosotros estamos en un salón de clase, solamente que ahorita es virtual, pero estamos en un salón de clase. Voy a dar un minuto para que copien y para explicar el siguiente método. Sé que el siguiente método les va a gustar bastante. Ahora, voy a borrar aquí y vamos a empezar con el siguiente método. Ahora, aquí, fíjense aquí. Resolución de inecuaciones. Consideremos una inecuación de la forma P de X, que es una expresión polinomial que depende de la variable X. ¿Y ese asterisco quién va a ser? Bueno, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser mayor o igual o puede ser menor o igual. En esta inecuación, los valores de X para los cuales se cumple que P de X igual a 0 son conocidos como puntos críticos o puntos de referencia. Este es el método cuando ustedes les hablen. No,
quiero que me resuelvas la inecuación por los puntos críticos o los puntos de referencia. Este es el método que vamos a aplicar. Dice, estos puntos de referencia dividen a la recta real en algunos intervalos abiertos. Se cumple el siguiente hecho. En cada uno de los intervalos mencionados, el signo de P de X no cambia. Es decir, si A y B pertenecen a un mismo intervalo, entonces los signos de P evaluado en A y P evaluado en B son el mismo. Por ahora, esto es chino. Yo sé que ahorita no entienden lo que yo les acabo de mencionar, pero lo que sí quiero que anoten en el cuaderno es esto. Los pasos para realizar el método de punto de referencia. Primer paso. Eso sí, me gustaría que lo anoten en su cuaderno. Primer paso. Encontrar los puntos de referencia. ¿Cómo se encuentran los puntos de referencia? A ese polinomio lo vamos a igualar a 0. Estos valores, o sea, los valores de X, que al igualarlo a 0 me den esos valores, son los que voy a dividir mi recta real. Lo vamos a colocar en la recta real. Ahora, segundo paso. En cada intervalo se elige un valor representante R y se evalúa para P evaluado en R. Si se satisface la desigualdad pedida, se acepta el intervalo. En caso contrario, se descarta. Ahorita vamos a entender eso. Ahorita vamos a entender eso con ejercicio. El conjunto solución, ojo con eso, que lo vamos a utilizar bastante, lo que yo quiero conseguir. El conjunto solución está formado por la unión de los intervalos aceptados y de los puntos de referencia para los cuales cumplen la condición. Ojo con ese detalle. Por ejemplo, imagínense que yo estoy parado en la recta real. Esto que está aquí es mi recta real. Y en la recta real yo estoy parado en el intervalo desde -2 hasta 1. A ver, Jessica, ¿me puedes nombrar un valor entre -2 y 1? ¿Qué valor tenemos aquí entre -2 y 1? Profe, Jessica es la Miss. Ah, no, perdón, me confundo. Jessica, no, Andrea. Andrea, disculpa. Andrea, ¿me puedes nombrar un valor entre -2 y 1? -1. -1. Si yo me paro en -1, yo voy a evaluar ese valor numérico adentro de la función. Y si yo veo que no cumple la desigualdad, es decir, puede ser mayor a 0, menor a 0, mayor o igual a 0 o menor o igual a 0, depende de la desigualdad. Si cumple la desigualdad, tomo ese punto. Y si tomo ese punto, tomo ese intervalo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con ejercicio? Vamos a ver. El primer paso es fácil. Evalúo, tomo el polinomio, lo igualo a 0. Segundo paso, con las raíces que tomé en el polinomio, esas raíces las voy a colocar en mi recta real y voy a crear los intervalos. Y el tercer paso es lo que mencioné ahorita. Encuentro los conjuntos soluciones donde aquellos intervalos sí cumplen la condición. Por ejemplo, fíjense aquí, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero aplicado ahora a hacerlo por el método de punto de referencia. El mismo ejercicio, el que teníamos antes, vamos a comprobarlo, fíjense. Yo tengo x al cuadrado menos 2x mayor a 0. Si yo saco factor común x, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaba x menos 2 mayor a 0. Lo primero que nosotros tenemos que tener, chicos, para poder resolver el teorema por el punto de referencia, es que tener productos. Porque si nosotros tenemos productos, rápidamente vemos las raíces de ese polinomio. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces de este polinomio, Carlos?
Serían 0 y 2. Muy bien, para x igual 0 y para x igual 2. ¿Cierto? Entonces, lo primero es encontrar los puntos críticos. Eso se les llama puntos críticos. Entonces, tengo el punto crítico 0 y el punto crítico 2. ¿Qué hago? Lo coloco en mi recta real. Lo coloco en mi recta real. Voy a colocar aquí menos infinito, más infinito. Coloco 0 y coloco 2. Ahora, yo voy a crear intervalos, voy a empezar a crear intervalos y voy a empezar a tomar un punto. Por ejemplo, Eric, un número desde menos infinito hasta 0. Dime un valor. ¿Cómo, profe? Dime un valor, Eric, desde menos infinito hasta 0. -1. ¿Cuál? -1. Menos 1, muy bien. Entonces yo digo, voy a tomar menos 1, fíjate, lo voy a colocar aquí, menos 1, que pertenece ¿a cuál intervalo? Menos 1 pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 0. Desde 0 abierto. Ahora, si yo estoy tomando el menos 1, evalúa dentro de la función. Te va a quedar menos 1 por menos 1 menos 2. Claramente esto nos va a dar menos 1 menos 2 menos 3 negativo. Menos por menos más nos damos cuenta que es mayor a 0. Si es mayor a 0, cumple la condición. Entonces ya ese primer intervalo va adentro del conjunto solución porque cumple la condición. Cumple que es mayor a 0 porque menos 1 por menos 3 menos por menos más positivo. Voy con otro intervalo. Ahora la pregunta es para Carlos. Carlos, de 0 a 2, dime un valor numérico. 1. 1. Coloco 1 aquí. Fíjate aquí, me va a colocar 1. Pertenece al intervalo desde 0 abierto hasta 2 abierto. Entonces, si yo lo evalúo dentro de la función, te va a quedar 1 por 1 menos 2. Ahora, 1 por menos 2, menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Te da negativo. Esto me da menor a 0. Bruno, ¿ese intervalo lo tomo en el conjunto solución, sí o no? No, profe, no se tendría en cuenta. No se tendría en cuenta. Le colocamos aquí una X. Muy bien. Ahora, la pregunta es para Andrea. Andrea, ¿me puedes decir un valor desde el 2 hasta el más infinito? 7. 7. Generalmente, Andrea, es preferible tomar valores pequeños, porque si no el ejercicio se nos puede complicar bastante. En este ejercicio tranquilamente podemos tomar 7, pero mi recomendación para todo el salón es tomar los valores más pequeños. Por ejemplo, después del 2 podría tomar el 3, ¿cierto? ¿Para qué complicarme con un número más grande? Entonces, es mi recomendación, pero vamos a tomar el 7. Digo, 7 pertenece, voy a colocar aquí, 7 pertenece al intervalo desde 2 abierto hasta más infinito abierto. Ahora, ¿cómo me va a quedar adentro de la función? Me va a quedar 7 por 7 menos 2. 7 menos 2, 5. 5 por 7, 35. 35 es mayor a 0. Cumple la condición. Entonces, miren lo fácil que es, porque ahora tranquilamente yo puedo colocar mi conjunto solución. ¿A qué va a ser igual? Tranquilamente veo los intervalos donde cumple la condición. Por ejemplo, mi primer intervalo es desde menos infinito abierto, desde menos infinito abierto hasta 0 abierto, unido desde 2 abierto hasta más infinito abierto. Y eso es todo. ¿Les pareció muy complejo haber hecho eso?
Por eso le digo, vamos a ir aumentando el nivel y vamos a ir viendo cosas ahora más fáciles, pero para aplicándolo a ejercicios más difíciles. ¿Este método les pareció complejo? Me gustaría saber la opinión primero de Andrea. Andrea, con respecto al método anterior, ¿cuál te parece más fácil? El segundo. El segundo método. El teorema de referencia o puntos críticos. Muy bien. Eric, aún así, ¿te das cuenta que por los dos métodos te da el mismo resultado? Fíjate Sí. que por los dos métodos conseguimos el mismo resultado. Desde menos infinito hasta cero, unido de 2 hasta más infinito. Entonces, depende de ustedes. Mi recomendación es primero entender cómo aplicar el primer método y luego que yo lo entienda, empezar a hacer el segundo método que es más fácil. Esa es mi recomendación. Porque si aprenden el primer método, el segundo lo hacen volando, cualquier ejercicio. Ahora vamos a empezar a hacer más ejercicios de esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a avanzar en otro ejercicio. Bruno, Carlos, Eric, Andrea, ¿estamos bien? Perfecto. Voy a darle un tiempo para que anoten el ejercicio. Voy a dar un minutico. Ahorita lamentablemente veo que se me está acabando el tiempo nuevamente. Igualito. Esperamos que nos mande el link y entramos rápidamente. Ahora, vamos a avanzar en el siguiente ejercicio. Fíjense aquí. Voy a borrar esto y vamos a avanzar en el que viene. Ahora, fíjense este que tenemos aquí. Ajá. A partir de aquí, imagínense que este ejercicio, Bruno, lo hagamos por el método 1. Imagínate que hagamos ese ejercicio por propiedades. Amanecemos el día de mañana y todavía vamos a estar conectados en la laptop haciéndolo. Si lo hacemos por el método 1, porque fíjate cuántas soluciones tienes eso. Tendrías que estudiar el A, el B y el C con todas las propiedades. Ya no serían nada más 2, ya serían varias. Entonces, hay ejercicios que obviamente solo con verlo ya nosotros sabemos cuál nos conviene o cuál método nos conviene utilizar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hacerlo paso por paso. Si vamos a aplicar el segundo método, coloco. Primer paso, puntos críticos. Los puntos críticos, en este caso, Carlos, ¿cuáles serían? Creo que sería -1 y -3, porque ya está al cuadrado Sería y sería como un número positivo, así que no menos afecta. 1. Ok, sería Y menos 3. ¿Y solamente esos dos puntos críticos o habría más? Creo que sería x es igual a 2. X es igual a 2, correcto. Entonces, ustedes tienen, no tengan miedo. Es decir, ustedes simplemente tienen que analizar y ver con qué puntos esa función se anula. La condición de punto de referencia dice que P de X, esa era la condición, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Esa era mi condición. Entonces, yo estoy 100% seguro que yo al sustituir esos valores, eso me da 0. Aunque Bruno me diga, profesor, pero no se está cumpliendo la desigualdad. No, el método dice que hay que tomar cuando el polinomio sea igual a 0. Eso nos dice el método. Entonces, siguiente paso, ya tenemos los puntos críticos. Siguiente paso sería colocarle en mi recta real. Coloco en mi recta real, coloco aquí menos infinito, coloco aquí más infinito y coloco mis puntos críticos. Sería menos 3, menos 1 y 2. Y nuevamente empiezo a hacer los intervalos. Por ejemplo, Andrea, ahora sí,
Andrea, dime un número de menos infinito hasta de menos infinito a menos 3. Un número. Menos 4. Exactamente. Ese valor está mucho mejor. Menos 4. Entonces coloco menos 4 pertenece. Vamos a colocar en negrita. ¿Pertenece a quién? Al intervalo desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Ahora, ¿cómo me va a quedar la función? Coloco menos 4 más 3 al cubo por menos 4 menos 2 al cuadrado por menos 4 más 1. Ahora, rápidamente, esto me da negativo, porque menos 4 más 3 menos 1. Menos 1 elevado a un número impar, negativo. Esto me da negativo, pero elevado a un exponente par, positivo. Menos 4 más 1, negativo. Entonces, menos por menos, más por más, esto me da mayor a 0. Voy con el otro. Bruno, un número de menos 3 a menos 1. Menos 2, profe. Menos 2. Muy bien. Menos 2 pertenece al intervalo de menos 3 hasta menos 1 abierto. Entonces, evalúo. Te va a quedar menos 2 más 3 elevado a la 3 por menos 2 elevado a la 2 por menos 2 más 1. Igualito, analizo los signos. Esto me da positivo, esto me da positivo y este me da negativo. Entonces, más por menos, menos me da menor a 0. Entonces, claramente me doy cuenta que el primer intervalo sí es mayor a 0, pero el segundo intervalo no. Carlos, de menos 1 a 2, un número en ese intervalo. 0. 0, muy bien. De hecho, fíjense que ese es un valor fácil. 0 pertenece al intervalo desde menos 1 abierto hasta 2 abierto. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya veo que se me va a cerrar el link. Entonces, rápidamente, vamos a hacer el último. Vamos a hacer este que sí me da chance. Aquí me va a quedar desde 0 más 3 al cubo por 0 más 0 menos 2 al cuadrado por 0 más 1. Entonces, claramente esto me da positivo, positivo, positivo. Esto me da mayor a 0. Ahora, el último rango. Fíjense que ahorita se me va a cerrar el video. Por favor, me van a colocar que el primer valor cumple. El segundo valor no cumple. El tercer valor cumple. Ahora viene el último. Bruno, de 2 a infinito, ¿qué valor? 3, profe. 3, muy bien. 3 pertenece al intervalo desde 3 abierto hasta más infinito De 2 abierto. abierto, profe.